Y hoy es 30 de octubre, y no es cualquier 30 de octubre, 40 años de democracia, y tampoco por cumplirse 40 años de democracia es un día muy significativo para todos nosotros. Es, un azar, o a lo mejor hay alguna otra razón que desconocemos, que al cumplirse 40 años de este regreso de la democracia, nuestra democracia esté peligrando de una manera como no lo hizo en las últimas 4 décadas. Un día como hoy, en 1983, ganaba las elecciones un joven dirigente radical, Raúl Alfonsín, por el que mucha gente yo trabajaba en humor, era muy chica, pero tengo el recuerdo muy vívido era una redacción, la de humor, donde había muchos radicales, la verdad. Había mucho más radicales que peronistas, y después se entendió un poco mejor. Pero en aquella redacción mucha gente se afilió al radicalismo solamente para votar en la interna y ganarle a De la Rúa. Y todos recordamos, los que somos grandes y vivimos aquella época, la campaña de Alfonsín recitando el preámbulo de la Constitución, que era lo que queríamos volver después de esa noche luctuosa de 7 años y medio en los que este país fue una verdadera pesadilla. Esta mañana en Tucumán, Sergio Massa saludó el recuerdo de aquel día en el que Alfonsín era electo presidente, y ahora vamos a escuchar un audio en el que están entremezcladas las voces de Alfonsín en su momento y de Massa hoy en Tucumán. Lo escuchamos. Tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña. Levantamos banderas de unión nacional, levantamos banderas de convivencia democrática, levantamos banderas de justicia social, levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna. Y de esta manera tenemos que trabajar para adelante. No va a ser nada fácil, pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde. Y hoy, empezando el festejo de los 40 años de democracia, rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad, a don Raúl Ricardo Alfonsín. Recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía: ¿por qué marchamos? ¿Por qué luchamos? Luchamos y marchamos para constituir la unión nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en suelo argentino. Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante. Si escuchan algún ruidito por ahí, es Hugo, al que, como perdió a su hermana, le compré varios huesos grandes y está haciendo un bolonqui. Les decía, hoy es 30 de octubre, se recuerda aquel día, y es curioso, ¿no? Que estemos invocando la misma reconstrucción que invocaba Alfonsín hace 40 años, y es como si el macrismo, al haber pasado su presidencia, nos hubiese dejado las instituciones tan manchadas y tan derruidas como las dejó la dictadura. Lo escuchamos varias veces a Milei hoy, sin ir más lejos, detestar, creo que incluso la carga contra el kirchnerismo de Milei es bastante más liviana, no le sale tan de las entrañas como el brulote antirradical, ¿no? Tiene como una tirria con los radicales enorme, y tiene una razón bastante esquemática, ¿no? Porque Milei, la verdad que uno cuando lo ve también no ve a un Einstein de ultraderecha, más bien ve
a un tipo limitado de ultraderecha, ¿no? Porque podría ser un genio de ultraderecha, pero no es. Vieron que quiere leer en el debate, porque se tiene miedo a sí mismo. A mí la verdad que el equipo de... Ahora seguimos con el 30 de octubre, pero que el equipo de Sergio Massa haya accedido, porque creen que de todas maneras va a ofrecer un espectáculo, me imagino yo, va a ofrecer un espectáculo muy desigual, ¿no? Un candidato hablándole a la gente y el otro leyendo lo que se llevó escrito porque tiene miedo de sus propios exabruptos. Pero ateniéndonos a lo que es un reglamento, que no estaría mal, ya que vamos hacia la reconstrucción de la democracia, en respetar las reglas. Y si las reglas dicen que los debates presidenciales no se puede leer, no queremos ver a Milei al natural, no queremos verlo leyendo. Y si se brota, queremos ver cómo se brota, porque si no, ¿para qué sirve el debate? Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con que lea y con que hayan accedido a que lea. Me parece que las reglas es el momento en la misma campaña y en el mismo debate tras el cual muchos ciudadanos van a decidir su voto, ver a los candidatos moverse de acuerdo a lo que se estipuló en una ley para un debate presidencial. Y si en esa ley dice que se debe hablar o se pueden tener papeles, pero para anotarse algo que uno quiere hacer una réplica o algo por el estilo, pero de ninguna manera es igual que en diputados. Cuando un diputado lee, es llamado al orden. Se pueden leer datos, se pueden tener apuntados datos, pero leer toda la intervención, bueno, eso muestra lo que es el tipo con terror de sí mismo, con terror de su propia iracundia, ¿no? Ahora, más allá de eso, les decía de la tirria con los radicales. El tema con Milei yo creo que cada vez está más claro, y con Macri por añadidura, ¿no? ¿Por qué detesta más a los radicales que al kirchnerismo? Porque es un esquemático, que se viene formando en un speech, en una lectura histórica, que claro, remonta a Irigoyen. ¿Por qué? Por la ley del voto universal. Es cierto que sin esa ley de voto universal, unas décadas después no hubiese existido el peronismo. Pero con ese criterio también podría seguir existiendo la esclavitud, que es lo que más o menos Milei tiene en mente, ¿no? Con ese criterio también podrían seguir existiendo los señores feudales, que es más o menos lo que Milei tiene en mente. Con ese criterio, los hombres podrían seguir disponiendo de la vida y la muerte de sus mujeres e hijos, que es más o menos lo que Milei tiene en mente. Y cuando da ejemplos de algo que funcionó, se remite al Imperio Romano. ¿Cómo puede existir gente más o menos sensata en este país pensando en votar a semejantes, a este dicho? Ustedes fíjense que en una persona un voto, en ese criterio de la ley Sáenz Peña, que cada persona puede votar en elecciones libres, y el voto del peón rural tiene el mismo valor que el voto del dueño del campo, para dar una metáfora sencilla. Prácticamente es el único acto social en el que seguimos siendo iguales ante la ley. Porque si nos ponemos a repasar otros órdenes, bueno, sí, debería ser de una manera, pero es de otra. En el único lugar, en el único terreno en el que seguimos siendo todos iguales, el acto que sigue siendo en esencia el más democrático de todos es el acto del voto. Y por eso Milei detesta las elecciones, y por eso yo creo que, tratándose de Macri y de Milei, de Macri que ahora es el jefe de Milei, yo no sé cómo va a digerir eso este tipo, con tanto ego que tiene, porque es obvio que ahora tiene un jefe que además le va a decir lo que se puede legislar, lo que no se puede legislar, y no va a poder decir que no, porque ya lo conocemos a Macri, y debe haber mucho oscuro en la vida de Milei como para apretarlo, ¿no? Debe haber bastantes cosas oscuras. Quién sabe, Macri ya las tiene, no lo sé. Tratándose de él sería de hombre precavido tenerlo ya. Pero el tema es que, y por esto yo creo que hay que insistir
con una ley antinegacionista que nos permita descartar candidatos que van a querer anular el juego. El juego se puede seguir jugando con jugadores que respetan las reglas del juego, con los que, y por eso digo también lo del debate, las reglas se cumplen y todas, y el que no puede respetar las reglas no está a la altura de las circunstancias, es así. Si Milei no es capaz de tener un debate presidencial cara a cara con su contrincante, quiere decir que no está en condiciones de ser presidente. Porque ¿qué va a pasar después? En cada reunión va a tener que tener todo escrito para no sulfurarse. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos de tener un presidente sulfurado? Ahora, yo creo que esta realidad que se fue desnudando en estos últimos días, ¿no? La tirria con Irigoyen, la tirria con el voto universal, ese odio descarnado hacia todo lo que tenga que ver con la eliminación de los privilegios. Porque, a ver, siempre que estamos hablando de este tema decimos lo que ellos detestan es cualquier cosa colectivista e igualitaria. Pongámoslo al revés. Lo que ellos detestan es sacar privilegios de alguien. Ayer y todavía estamos pagando las consecuencias de lo que es el criterio del mercado para manejar la cosa que por ahora es privada, pero roza lo público. Y si llegara a ser toda la cosa pública, estamos realmente en un desquicio absoluto. Las empresas petroleras decidieron que era más negocio exportar que distribuir en el país. Obviamente que no necesitan, lo tenían escondido, lo tenían para venderlo afuera. La apretada de Massa, que así otra vez nos recuerda, y le recuerda a este gobierno cómo hay que hacer con los que aprietan, que es apretando, es usando todas las herramientas del Estado para apretar. Pero si en este caso, que no hay combustible, por una decisión empresaria de ganar más vendiéndolo afuera, en el dólar más caro que consiguieron, gracias en parte a Milei, si ese solo hecho desmiente, pero por completo, lo que ya sabemos que es mentira, y es que el mercado es capaz de regirse por sí mismo. ¿De dónde sacamos eso? Es lo mismo que la historia del derrame. Yo no sé ustedes, pero a veces con los años a uno le gana el cansancio de desmentir las mismas estupideces cíclicamente, ¿no? Ese tema de como decía Cristina, la Argentina circular. Porque está bien que el público se renueve, que hay nuevas generaciones, pero bueno, uno también se ha curtido. Haber pasado la adolescencia en dictadura, haber tenido que registrar, a tener un registro de la realidad confeccionado artesanalmente, como nos pasó a nosotros, porque con los medios de comunicación no se podía contar y redes no había. Nos ha pasado de tener que salir cíclicamente a desmentir estas estupideces que mucha gente desprevenida, desesperada, vuelve a creer, cíclicamente vuelve a creer, ¿no? Que el mundo privatizado sería una especie de cosa deseable, cuando uno lo que ve en un mundo privatizado es una pesadilla. Realmente una pesadilla. Lo único que nos va salvando cada tanto del mundo privatizado es alguna directiva estatal que ponga las cosas en su lugar. Sin un Estado que ayer dijo, si el martes las cosas no están como deben estar, no sale un solo barco más de carga, hoy tampoco teníamos combustible en las estaciones de servicio. Son hijos del rigor. Son hijos del rigor. Van a hacer todas las canalladas posibles si no se les pone coto. Y han sido siempre iguales, no cambiaron. Con el que es más duro son más duros, con el que es más blando también son duros. Porque la angurria, eso es lo que le falta estudiar a Milei, por eso su discurso es tan pueril.
porque está basado en una romantización del Estado imperdonable, del mercado, imperdonable, porque va de suyo que el mercado tiene buenos atributos y no tiene ninguno más que el lucro. Entonces, hoy que es 30 de octubre y que escuchamos a Massa volver al preámbulo de la Constitución, creo que todos tenemos que entender que estamos en ese estadio, que estamos en ese momento, el de la reconstrucción de la democracia. Macri la hizo pelota, Macri perforó las instituciones, no tenemos poder judicial, no tenemos, capacidad de acción por las deudas que dejó Macri. Lo está manejando como quiere, lo tiene como un títere ahora al libertario. El libertario se va a proponer hacer las cosas, y una pelea entre ellos, no me quiero imaginar lo que podría llegar a pasar, ¿no? Entre un mafioso y un fascista, a lo mejor nos sacaríamos 2 pesos de encima de un saque, pero bueno, el tema es que cuando Massa llama a un gobierno de unidad nacional, más allá de lo que él tenga en la cabeza, que no lo sé, es volver a tener un Estado de Derecho